Bien, un circuito RL consiste en un circuito que contiene, por ejemplo, una pila, un inductor, que se dibuja de esta forma, en forma de bobina, de solenoide, y una resistencia. El circuito de RL es muy ilustrativo para comprender lo que hemos visto en un vídeo anterior de los efectos que tiene la autoinductancia en la corriente, como veremos. Vale. Suponed que en un estado inicial tengo aquí un interruptor que está abierto, aunque yo haya aquí dibujado una corriente, no pasa corriente, en t igual a 0 la corriente es 0, ¿de acuerdo? Y justo en este instante cierro el circuito. Si cierro el circuito, empieza a circular una corriente y automáticamente podemos entender sin hacer ningún tipo de matemáticas ni resolver ningún tipo de ecuación, podemos esperar o podemos saber qué es lo que va a pasar. En el momento que la corriente pasa de su estado inicial 0 a un valor, aquí por este solenoide, por este inductor, empieza a circular una corriente, lo que quiere decir que dentro se está generando un campo magnético. Me diréis, ¿hacia qué lado va el campo magnético? Bueno, pues tendríamos que decidir, como siempre nos pasa con estos dibujos, de cuál de las dos partes del aro está por encima. Vamos a suponer que si la corriente circula así, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el campo magnético, bueno, pues iría así. ¿De acuerdo? Es una cuestión de perspectiva. Es igual. Vale, como vimos en el vídeo anterior, por el mero hecho de tener un inductor, se va a generar un efecto de autoinductancia. Es decir, tenemos un solenoide por el que el flujo magnético era cero en un instante porque no pasaba corriente, ¿de acuerdo? Su campo magnético dentro era cero, y a medida que van llegando las cargas se está generando un campo. El flujo magnético en esa dirección está aumentando. Dijimos que se generará un campo inducido dentro en dirección contraria, ¿vale? Aunque lo haya dibujado fuera, es dentro, simplemente para no enguarrar el dibujo. Y se está generando una oposición a esa corriente, una fuerza electromotriz inducida, como dicen los ingleses, back electromotive force, ¿vale? Y esa fuerza electromotriz inducida hacia atrás era igual a menos el valor de la inductancia que tenga, que una vez fijado el elemento, el solenoide, será el que sea. Hemos visto algunos ejemplos para el toroide, para el solenoide, etcétera, pero bueno, es un valor que nos viene dado por el valor, madre mía, perdonad, borro esto, vale, por el valor de DI dt. ¿De acuerdo? Llegará un momento que esta corriente que está avanzando a esta pila se estabilice en su valor correspondiente y el solenoide deje de hacer esta fuerza electromotriz en dirección contraria, digamos. ¿De acuerdo? Porque como aquí hay una derivada, en el momento que la corriente del circuito entero se estabilice y sea constante, este término no contribuye y tendremos una pila conectada a una resistencia monda y lironda. Entonces la corriente que circulará cuando haya pasado cierto tiempo será su valor constante aquí. ¿De acuerdo? En un instante inicial, la corriente vale cero. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace este inductor es se opone, crea una especie de resistencia a que la corriente llegue a su valor de estabilización, que es este de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué forma exacta matemáticamente tiene esta curva de aquí. Para ello lo único que vamos a hacer es aplicar la ley de Kirchhoff. Y la ley de Kirchhoff viene a decir, voy a dar a lo largo de este circuito cerrado, de esta malla, voy a dar una vuelta. ¿De acuerdo? Entonces voy a calcular lo siguiente. En esta malla cerrada voy a ir desde A y voy a volver a A otra vez. Entonces voy a hacer VA menos VB, ¿de acuerdo? Voy a saltar de aquí hasta aquí, más VB menos VC, ahora salto de aquí hasta aquí, y vuelvo hasta A, más VC menos VA. Y todo esto, como he ido de un punto al mismo punto, según las leyes de Kirchhoff, tiene que ser cero, como no puede ser de otra forma. Esto es lo que hacéis en los problemas de corriente continua
sin más problema. Bien, ¿cuánto vale esto? Bueno, esta diferencia de potencial, mientras la corriente sea no estacionaria, pues valdrá la fuerza electromotriz hacia atrás que hace el inductor, que es esta de aquí. Vamos a poner más fino, menos L de I de T. Bien, VB menos VC es la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia, eso es menos I partido por R, según la ley de Ohm, y luego tenemos la diferencia de potencial entre los puntos C y A, que es la de la pila. Y esto es igual a 0. Nosotros en clase, cuando hemos resuelto circuitos, normalmente ponemos las pilas a un lado y las resistencias a otro, por eso aquí aparecen con signos contrarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora esto ya sí que lo podemos resolver. Esto no es más que un poco de matemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a reordenar términos aquí. Pero se ve claramente que en el momento que se estabilice la corriente, aquí, este término desaparece y tengo una única malla Mondel-Lironda con una resistencia. Bueno, pues esto será dI de t igual a E menos I por R partido de L. ¿Sí? Vale. Estas integrales son inmediatas. Tengo que integrar a ambos lados. Voy a reordenar términos y me quedará la integral de I. Paso esto dividiendo aquí. E menos I por R. ¿De acuerdo? Será igual a la integral de diferencial de t partido por L. Si arriba tuviese la derivada de lo de abajo, esto es un logaritmo neperiano, me falta la derivada de lo de... Para que arriba esté la derivada de lo de abajo, tengo que poner un menos r aquí. Y obviamente no puedo cambiar la ecuación, entonces también lo pongo al otro lado de la ecuación. Y como decía, este resultado es logaritmo neperiano de la función de i menos r es igual a, más una constante que tengo que fijar, es igual a t r partido por L con un menos que no se me puede olvidar. ¿De acuerdo? Vale. Si queréis, vamos a pasar esto al otro lado. Pasáis esto al otro lado. Borráis este de aquí. ¿Vale? Y lo ponéis aquí. Y tengo que para E a la menos I por R, hago exponente a los dos lados, será igual a E a la menos T R partido por L menos la constante que tengo que fijar. ¿De acuerdo? Vale, ahora es donde decís que inicialmente en t igual a 0 vuestro interruptor estaba abierto, por lo tanto no había corriente. Fijáis esto, os lo dejo para vosotros. En t igual a 0 hacéis que el valor de la corriente sea igual a 0, por lo tanto tenéis que E es igual a E a la menos K y por lo tanto la constante es igual a menos el logaritmo neperiano de E. Ya habéis fijado la constante. Vale, pues ahora solo nos queda reorganizar términos y ya hemos resuelto cuánto vale la corriente en función del tiempo. Y eso valdrá esto de aquí. Estamos dando la fórmula matemática para esta curva de aquí. ¿De acuerdo? 1 menos E a la menos T R partido por L. Bien, vamos a ponerle un cuadro como se merece. Y esta es el valor de la corriente en el circuito. Cuando el tiempo vaya hacia adelante, este término desaparece y mi corriente no es más que E partido por R, que es lo que esperaba de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Normalmente el tiempo se mide en escala de L partido por R, por ejemplo, si esto es más o menos... Podéis usar un programa para dibujar, para ver la forma exacta,
pero esto sería 2L partido por R y esto 4L partido por R, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo he fastidiado, pero esto es una forma exponencial. Bien, pues con esto hemos terminado. En el siguiente vídeo explicaremos el circuito LC y luego nos toca el RLC.